Y nos tocaría hablar de la trabajabilidad, que es la tercera característica. Eh, Recordando un poquito la consistencia, se asocia al asentamiento del hormigón, que es una manera de medir un delta H que a su vez nos da le da un sentido cuantitativo, numérico, a lo que interpretamos que es la consistencia, el grado de fluidez del hormigón. Tiene su importancia porque es clave para que sea un mejor o peor moldeo según las condiciones. La plasticidad es un poquito más cualitativa, no tiene una forma de medir, solamente se la aprecia más plástico, menos plástico, poco plástico, nada plástico, ¿no? Solamente se lo aprecia y se lo asocia con las necesidades que puede tener un determinado caso respecto a lo difícil o lo fácil que puede ser el moldeo propiamente dicho. La trabajabilidad es parecida a la plasticidad, pero no se refiere solo al moldeo, a las características de la forma y la textura del objeto, sino que la trabajabilidad se refiere a todo el proceso de trabajo con el hormigón fresco. Repasemos ese proceso. Mezclamos el hormigón, descargamos o cargamos, descargamos y cargamos, ¿no es cierto? Sale de la mezcladora, entre otros recipientes. Hay distintos casos, algunas veces sencillos, otras veces complicados, y llevamos el hormigón hasta su destino, que es el lugar donde lo vamos a moldear. Una vez que llegamos al lugar donde lo vamos a moldear, colocamos el hormigón, consolidamos el hormigón y acabamos el hormigón. O sea que es una serie de actividades, una cadena de actividades que implican determinado esfuerzo, ¿correcto? No es que lo hacemos con una varita mágica y el hormigón solito hace todo eso, sino que tenemos que físicamente realizar todas estas tareas. Para realizar todas estas tareas utilizamos mano de obra, utilizamos equipos, utilizamos esfuerzo, tardamos determinado tiempo, el tiempo cuesta dinero, pagamos por ese tiempo. Entonces la trabajabilidad es el rol que juega el material, en este caso el hormigón, en todo este proceso de manipulación que hacemos con él para obtener un resultado determinado. A eso se le llama trabajabilidad del hormigón. O sea, ¿qué papel juega el hormigón en todo este proceso? Por supuesto, para que el esfuerzo sea menor, el costo sea menor, el tiempo sea menor y el resultado sea mejor, influyen muchos factores. Influye la calidad del encofrado, el clima, las condiciones de trabajo, si es un trabajo peligroso, si es un trabajo cómodo, el estado de ánimo de la gente que está trabajando, la calidad de la mano de obra, la calidad de los equipos que utilizamos, la calidad de la mezcladora, la calidad de los vibradores, la calidad de las carretillas, la calidad de la bomba, la calidad de las personas que están trabajando ahí, las condiciones de trabajo. Todo eso implica mayor o menor esfuerzo, ¿verdad? Para cumplir un determinado objeto. Y obviamente que también tiene que ver el objeto, ¿no? Si es un objeto difícil, complicado, o si es un objeto sencillo y fácil de hacer. Todos estos factores tienen que ver con la sumatoria de los esfuerzos, que al final es un esfuerzo total, un costo total que va a resultar de todo este proceso. En toda esta serie de cosas que he ido mencionando, no he mencionado el material, que es el propio hormigón. Entonces, al papel, al rol que juega el hormigón como material que lo estamos tratando en todo este proceso, a eso se le llama trabajabilidad del hormigón. ¿Qué tan trabajable es el hormigón en sí mismo, no? Un hormigón muy trabajable es un hormigón que se deja mezclar, se deja cargar, se deja descargar, se deja transportar, se deja colocar, se deja consolidar y se deja acabar más fácilmente que un hormigón real que no se deja mezclar, que nos cuesta mucho mezclar, que nos cuesta mucho transportar, que nos cuesta mucho cargar, que nos cuesta mucho acabar, para abreviar un poquito. ¿Se dan cuenta, no? Entonces el material también juega un papel en esto y es función del ingeniero lograr que el hormigón sea lo más trabajable posible, que nos ayude en las tareas que estamos persiguiendo. Y por supuesto que todas estas tareas se realizan en el estado fresco, ¿no es cierto? Entonces, este es un llamado, la trabajabilidad es un llamado al ingeniero para que se preocupe un poco de todos estos aspectos, para que al final
tenga menos esfuerzo, menos potencia de equipos, menos gente, puede ser en número, en calidad o en cantidad, menos tiempo, menos dinero, ¿no? Para hacer obtener un mismo buen resultado. No estamos hablando de hacer peor las cosas, estamos hablando de hacerlas más bien lo mejor posible y lo más eficientemente posible. A este factor que cumple el material le llamamos trabajabilidad. No se puede medir directamente porque además está involucrado en todas las actividades. Es muy difícil decir, hemos gastado $450 por cubo de hormigón en hacer esto, transportar, cargar, bla, y decir, esta parte le toca al hormigón. ¿No? Es difícil. De los $450, la trabajabilidad del hormigón nos ha ahorrado $2.5. No se puede llegar a ese extremo de identificar con claridad lo que es la trabajabilidad y menos cuantificarla. Pero lo que sí podemos hacer es no negar que existe, ¿no? Porque dentro de las tareas que el ingeniero tiene que hacer, igual que cualquier persona, cuando hace alguna cosa, es una de las cosas de las que se tiene que preocupar. ¿Ok? Entonces, si nos preguntamos, si aceptamos que es importante y nos preguntamos cómo podemos ver o hacer que la trabajabilidad sea mayor, bueno, el primer factor es el agua, ¿no? La relación entre agua y sólidos, que nuevamente nos determina el grado de fluidez, la plasticidad del hormigón, y obviamente un hormigón más fluido y un hormigón más plástico será más fácil de trabajar, ¿no es cierto?, que un hormigón seco o un hormigón poco plástico, ¿no es cierto? Entonces, por eso dije en algún momento la trabajabilidad es hermana de la plasticidad y de la consistencia. Es un primer factor. Un segundo factor, y aquí importante, son los agregados. Hasta ahora no hemos hablado de los agregados, sino solamente con invitados, pero en este momento sí tiene importancia lo que conocemos como granulometría de los agregados, que no es otra cosa que un ordenamiento de los tamaños. ¿Y por qué nos preocupamos de que existe una cierta granulometría en los agregados que usamos en el hormigón? Porque seguramente alguien se dio cuenta que si no nos preocupamos de eso, los resultados físicos en el hormigón resultante no van a ser los mismos. Y de hecho esto es cierto. Entonces, para abreviar, el hecho de buscar qué es una buena granulometría, ¿por qué le llamamos buena a una y malas a otras? ¿Por qué? ¿Qué diferencia una buena de una no tan buena? ¿Qué es la diferencia? Hay dos factores que se buscan con las granulometrías, ¿sí?, óptimas. El primero es ocupar la mayor cantidad de espacios posible con la piedra, ¿sí? Es decir, dejar la menor cantidad de vacíos posible para que esos espacios sean ocupados por la pasta de cemento. Entonces, obviamente, si los granos son del mismo tamaño, los espacios van a ser también grandes entre grano y grano. Pero si usamos granos de diferentes tamaños, los granos medianos van a ocupar los espacios que dejan los granos grandes, los granos chicos van a ocupar los espacios que dejan los granos medianos, y así sucesivamente se hace una cadena donde todos los granos tienen su espacio y los espacios entre los granos son cada vez menores. Entonces, eso es lo que busca un ordenamiento de granos, una granulometría en primera instancia. En segunda instancia, ese mismo ordenamiento que se busca y la multiplicidad de tamaños como presencia en un conjunto de tamaños de granos, tiene como objeto facilitar el movimiento de los granos. Si nos imaginamos dos piedras del mismo tamaño y yo quiero mover una en sentido contrario a la otra, se van a oponer, ¿no? Se van a oponer ambas. Pero si yo pongo una piedrita chiquita al lado de esta y quiero mover, ¿no?, va a rodar. Entonces, ese principio del rodamiento, conocen todos un rodamiento, ¿no es cierto? Tiene un montón de esferitas chicas que permiten que el rodamiento, que es una pieza mayor, gire sobre ellas. Entonces, ese es el segundo objeto, que es facilitar la trabajabilidad de los agregados. Los agregados, igualmente, como el hormigón, no igualmente, pero de forma similar, digamos, al hormigón, los agregados en una chancadora, imaginémonos, se procesan, se mezclan, se cargan, se descargan, se transportan, se descargan, se meten a la mezcladora, etcétera. También tienen su proceso de manipulación. Y ese proceso puede ser más caro, más fácil, menos fácil, más costoso, menos costoso, ¿no? Ya dije caro o no. Entonces, a todo ese conjunto de factores
que se suman para definir un costo. La parte que le toca a los agregados se llama trabajabilidad de los agregados. Un agregado trabajable va a ser un hormigón más trabajable que un agregado no trabajable. Por eso es muy importante la trabajabilidad de los agregados, y esta se logra, para que no tengamos que estar investigando, se logra simplemente a través de una granulometría buena. Ok, entonces el objeto de tener una granulometría buena para un hormigón es de dos tipos: uno económico, para utilizar la menor proporción de pasta posible, dejando menos espacios, y el otro objetivo es que el agregado sea trabajable para que el hormigón sea trabajable. Obviamente no funcionan solos, funcionan también en combinación con la fluidez de la pasta y la plasticidad. No sé si hay alguna duda sobre esto. No se puede medir, se aprecia nada más, y es un objetivo del ingeniero. No sé si hay algún comentario, alguna cosa respecto a esto para pasar al siguiente tema. Con esto cerraríamos todo lo que es hormigón fresco. Hay otras cositas menores, las pueden leer, no son, en la práctica no son esenciales, no, tampoco están de más, pero tenemos tiempo y espacio limitado. De todos modos, si hay alguna pregunta, comentario, estoy a su disposición. Ingeniero, una consulta. Los temas que usted está explicando, ¿los va a pasar al grupo? Tendría que preguntarles a sus compañeros que están más familiarizados que usted en el asunto. Estamos hablando del tema 4 ya, y no sé qué harán con los anteriores, si no ni los han mirado. Ya lo mandó, compañero, por si acaso. Ya está en el grupo. Oye, gracias, va a disculpar, es que recién la hice, ¿no? Claro, ese es un problema de la universidad, ¿no? Y de la carrera, y de la facultad, y de la carrera, y no sé, los más perjudicados son ustedes, ¿no? Pero no sé, nunca reclaman, nunca dicen nada, es una cosa que debería resolverse. No sé por qué se siguen adicionando cuando ya las clases empiezan, eso yo no entiendo por qué. Es como si un campeonato de fútbol se siguieran inscribiendo, ¿no? Después de que ya empezó el campeonato, ya pasaron 3, 4 partidos y sí, se siguen inscribiendo. Yo no entiendo esa lógica, y parece que piensan los que se inscriben recién que tienen que empezar de nuevo porque ellos están llegando recién. No sé dónde está el error, creo que es colectivo, ¿no? Pero bueno, mientras sigamos con esas cosas, nunca vamos a ser mejores jóvenes, porque una golondrina no hace verano, ¿no? Si no cambiamos todos, no va a cambiar nunca esto. Nunca. Bueno, pasemos al siguiente tema. Estamos hablando del hormigón endurecido. Por definición, ¿qué es un sólido? Un sólido es esta mesa, ustedes no la ven, pero ven las paredes, ven el techo de donde están, ven el piso, lo pisan, lo sienten, es duro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características básicas de los sólidos? Lo primero, que tienen forma, ¿no es cierto? Forma de pared, forma de columna, forma de techo, forma de piso, etc. Tienen una forma definida, a diferencia del hormigón fresco, que no tiene una forma definida, es una masa amorfa. Forma. Si tienen forma, tienen dimensiones: largo, ancho, espesor, altura, etc. ¿No es cierto? Dimensiones, esa es la segunda característica. La tercera, que tienen un cierto grado de resistencia u oposición a que se les deforme, a diferencia del hormigón fresco, que lo podemos moldear. ¿Qué quiere decir moldear? Darle otra forma, ¿no? Cambiarle de forma. En cambio, un sólido no podemos cambiar de forma fácilmente. Si hacemos un esfuerzo grande, tal vez, y corremos el riesgo además de dañarlo, ¿no es cierto?, al cambiar de forma, porque el material no se presta para eso. Esas son las 3 características básicas de los sólidos, entre otras, y todos los sólidos las cumplen en determinada medida. Entrando en detalle, vamos a decir que las dimensiones de los sólidos no son fijas, ¿no? Parecen fijas, pero no lo son, ¿verdad? Porque están sujetas a cambios dimensionales, que se llaman, y que son causados de 3 maneras, digamos: los cambios de temperatura, los cambios de humedad, y cuando forzamos un cambio dimensional. Cuando estiramos algo, lo estamos forzando y lo estamos alargando, estamos cambiando su dimensión. Entonces, si descartamos el tercer factor, si lo descartamos porque es un agente físico,
externo que está forzando ese cambio, sino que los dejamos a los sólidos y a las estructuras que son sólidas, las dejamos en reposo en un ambiente X. No podemos evitar que estén expuestos a los cambios de temperatura y a los cambios de humedad, porque estos cambios existen en el propio ambiente. Y las estructuras en general, edificios, puentes, carreteras, etcétera, están expuestos al medio ambiente que les rodea, no siempre al aire, ¿no? Pueden estar en contacto con el suelo, contacto con el agua o con otras sustancias que tienen su propia temperatura. Cuando dos sustancias se juntan, la temperatura del uno tiende a pasar al otro y viceversa, ¿no es cierto? Hay un intercambio de temperaturas hasta que se estabilizan y ambos adquieren la misma temperatura. Entonces, lo mismo ocurre con las estructuras que están en contacto con el medio que les rodea. El medio que les rodea tiene una temperatura que tiende a pasar a la estructura del hormigón. Entonces, en el caso de las estructuras, edificios, puentes, pavimentos, etcétera, están expuestos al medio ambiente en primera instancia. Y el medio ambiente cambia de temperatura constantemente, ¿no es cierto? Esta mañana a las 6 de la mañana había una temperatura, ahora hay otra, a mediodía va a haber otra, en la tarde otra, en la noche otra. Los cambios de temperatura en el medio ambiente son permanentes, jóvenes, y estamos hablando de horas. Imagínense una estructura que dura 50 años, cuántos cambios de temperatura ha habido. De hecho, esas dimensiones, exagerando, están todo el tiempo aumentando, disminuyendo, ¿no? Todo el tiempo, de día y de noche. De día y de noche, permanentemente las dimensiones. Si tuviéramos un aparato medidor de precisión y lo conectamos en una casa, en un extremo y en el otro, y tenemos una lectura, en el día tuviéramos probablemente 50 dimensiones distintas. Y eso estamos hablando de todos los elementos y en todas las dimensiones, ¿no? X y Z, altura, ancho, largo, etc. Entonces, esa es una realidad incontrastable que es la primera que tenemos que estudiar. Obviamente hay otras causas, también las vamos a estudiar, pero en primera instancia los cambios de temperatura. Cuando la temperatura aumenta, quiere decir cuando tenemos una temperatura inicial más baja que la final y en el periodo intermedio la temperatura va subiendo, el sólido va creciendo. El sólido va creciendo. Correcto, todos los sólidos sufren este fenómeno, pero unos más que otros. La característica del sólido, su comportamiento respecto a este fenómeno de cambios de temperatura, es relativa al propio material, o sea, es una propiedad del material. Hay materiales que cambian mucho, como los metales, por ejemplo, y hay materiales que cambian poco y se les llama aislantes porque tienen una respuesta contundente respecto a los cambios de temperatura y no se ven muy afectados, ¿no es cierto? Entonces existe una gran variedad. El hormigón como tal está dentro de estos materiales y se ve afectado por los cambios de temperatura. El parámetro que nos permite ver si un material cambia mucho, cambia poco, se llama coeficiente de dilatación térmica. Se lo conoce como alfa en la mayoría de los textos, en nuestro texto también está ahí, y es un valor fijo para cada material. Se lo mide en un laboratorio a través de una formulita que han debido ver. Y para fines de estudio, nosotros nos vamos a referir a una sola dimensión, pero en realidad hay que aclarar que los cambios dimensionales son volumétricos, ¿no? Son en las 3 dimensiones, son espaciales. ¿Cómo podríamos entender mejor esto? Con una esfera, ¿no? Una esfera que cuando aumenta la temperatura, la esfera se hace más grande y cuando la temperatura disminuye se hace más chica. Así es más fácil de entender, ¿no? En cambio, en una casa que tiene largo, ancho, altura, columnas, gradas, todo es un poquito difícil entender el fenómeno espacial. Pero lo que sí se puede saber es que el cambio dimensional es proporcional a la dimensión. Si tenemos una esfera, la esfera cambia uniformemente, sigue siendo esfera, ya sea en agrandarse o en achicarse, cambia uniformemente. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro constante en todo su perímetro, ¿no? En cambio, una columna, digamos, tiene un largo que es más grande que su ancho y probablemente más grande su ancho que su espesor. Entonces, una primera conclusión que se saca en los estudios es de que los cambios dimensionales son proporcionales a la dimensión del elemento, ¿sí? Un elemento de mayor dimensión cambia, para un mismo cambio de temperatura, cambia más su dimensión que un elemento de pequeño tamaño, ¿ok? Primera conclusión. Segunda conclusión, cuando los cambios de temperatura son grandes, los cambios dimensionales son grandes. Cuando los cambios de temperatura son chicos, los cambios dimensionales son chicos. Segunda conclusión. Tercera conclusión.
Cuando los cambios de temperatura son de aumento de temperatura, los sólidos crecen. Cuando los cambios de temperatura son de disminución de temperatura, los sólidos se achican. Entonces, tercera conclusión. Cuarta conclusión, de que un determinado material se sufre estos fenómenos en proporción a su coeficiente de dilatación. Entonces, de ahí nos sale la fórmula que nos dice que el cambio dimensional es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación, multiplicado por la dimensión del elemento, o sea, hay una proporcionalidad ahí. Delta L va a ser mayor si L es mayor, si llamamos L a la dimensión, y multiplicado por delta T, que es el cambio de temperatura. Si el cambio de temperatura es positivo, delta L va a salir positivo. Si el cambio de temperatura es negativo, es decir, que disminuye la temperatura, el cambio dimensional va a ser negativo. Entonces, con esa relación podemos determinar, ¿sí?, aproximadamente, obviamente, la dimensión o la magnitud de los cambios dimensionales de cualquier objeto, siempre que estemos hablando de alfa, el mismo material en todos los casos, ¿no? Si es otro material, tendremos que cambiar de coeficiente. Ok, entonces, de esa manera, podemos establecer los cambios dimensionales que pueden sufrir una estructura determinada. Para ello, si ustedes se fijan en esta fórmula, alfa es constante. L es un valor que tenemos que definir nosotros. Por ejemplo, si es un pavimento, L puede ser 30 metros, 40 metros, 45.57, 50, 60, 70 metros, etc. De un edificio igual puede ser 10 metros, 20 metros. L es un valor que definimos nosotros. Y el otro valor es delta T, que es el cambio de temperatura que va a estar expuesta a la estructura. Ese valor no tiene nada que ver con nosotros, es un valor si es que el ambiente fuera el clima, el medio ambiente natural. Entonces, los cambios de temperatura simplemente ocurren y lo que tendríamos que hacer es predecir cuál va a ser el delta T que va a estar expuesto a nuestra estructura. Esos son los tres parámetros. Uno fijo, entonces, el alfa, otro L, que lo fijamos nosotros, y otro el delta T. No hablemos del coeficiente porque es fijo, constante, hablemos de L. L es un valor que nos va a permitir obtener delta L, y obviamente delta L va a ser más grande si L es más grande. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Qué pasa cuando hay un cambio dimensional en la masa de un sólido? ¿Qué es lo que pasa realmente? Si una esfera, imaginémonos una esfera, aumenta de volumen porque el cambio de temperatura sea positivo, aumenta de volumen, ¿qué es lo que vemos que cambia más? ¿Qué es lo que percibimos que cambia? La superficie, ¿no? Porque estamos viendo el perímetro de la esfera. No vemos el interior de la esfera, a menos que sea transparente. No vemos el interior. Entonces, en el interior los cambios también son proporcionales al diámetro de la esfera. Por lo tanto, en el centro de la esfera el cambio va a ser nulo. En el punto central de la esfera el cambio va a ser nulo. Y a medida que vamos hacia afuera el cambio va a ser mayor. ¿Correcto? Por lo tanto, podemos decir que el delta L va a ser más grande mientras L sea más grande, como ya lo establecimos antes. ¿Qué tan peligroso es que el cambio dimensional sea muy grande? Esa es la pregunta para las estructuras. ¿Qué daños puede sufrir una estructura si es que cambiamos de dimensión demasiado? ¿Qué es demasiado? ¿Qué es poco? ¿Qué es mucho? Ahí está la pregunta. De manera que otra vez centremos nuestra atención en la esfera. Cuando vemos la esfera y empezamos a aumentar la temperatura y la esfera empieza a crecer, ¿qué es lo que más cambia de dimensión? El perímetro, ¿verdad? La cáscara. Si fuera un globo, el globo es lo que cambia más de dimensión. Y cuando cambia de dimensión, ¿qué es lo que está pasando con un punto de su masa? Se está trasladando a otro lugar, ¿no es cierto? Estaba en este lugar y se traslada a otro lugar. ¿Por qué? Porque se está dilatando. Lo mismo pasa si se contrae. Hay un cambio de posición de las partículas, de cada partícula que forma ese sólido, hay un cambio de posición. En física nos enseñan que para que en la inercia, ¿no es cierto? Para que un cuerpo cambie de estado de reposo a móvil o de móvil a reposo, tiene que haber un esfuerzo. Entonces hay una causa. En este caso la causa es el cambio de temperatura. Y también en física nos indican que para toda acción hay una reacción. Entonces esa partícula que tiende a moverse se opone a ese movimiento. Ahora, ¿en qué grado ese movimiento puede ocurrir sin causar ningún daño?
en el mismo grado que esa partícula lo tolera el cambio, ¿verdad? Se opone, pero finalmente cede. Y cuando pasa la causa, vuelve a su posición original, porque a eso se llama elasticidad, por si acaso, ¿no? Va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué capacidad tienen las partículas de los sólidos para hacer ese movimiento? Si el sólido es una goma, lo entendemos, ¿no? La goma la apretamos, la checamos porque tiene esa característica elástica. Pero en un sólido tan rígido como el hormigón, la pregunta es qué capacidad tiene un hormigón para resistir sin dañarse en sus cambios posicionales de sus partículas. Entonces, obviamente, si nos excedemos en querer estirarlo mucho, ese hormigón, en algún momento se puede romper, ¿verdad? Igual que una goma la podemos estirar harto, pero en algún momento se puede romper. ¿Cuándo se rompe? Cuando nos excedemos de su capacidad para estirarse, para cambiar o para agrandarse, por decirlo así. ¿Correcto? Entonces es importante que podamos fijar un límite para las estructuras de modo que podamos prever hasta dónde puede cambiar de dimensión sin dañarse. Ese L no está escrito, no hay una fórmula en ninguna parte, pero sí hay la experiencia, ¿verdad? Y hay un L para los pavimentos, hay un L para los edificios, hay distintas sugerencias o costumbres, podríamos llamarle, donde el ingeniero más o menos se basa en esos valores para las dimensiones de los edificios y de los pavimentos y de todas las estructuras. En los edificios, por ejemplo, 20 metros, entre 20 y 30 metros es una buena dimensión. En los pavimentos podemos llegar hasta los 60, 70, 80 metros, ¿sí? Estamos hablando a lo largo. En los puentes generalmente está definido por las estructuras que vamos a usar entre pila y pila, se llaman pilas, ¿no es cierto?, en los puentes. Entonces, entre apoyo y apoyo están las juntas de dilatación. ¿Qué son las juntas de dilatación? Son espacios para permitir que el sólido se dilate. Por eso se llaman juntas de dilatación. ¿Qué son las juntas de dilatación? Son espacios libres para permitir que el sólido se expanda o se dilate libremente sin chocar con nada, porque imagínense si tiende a dilatarse un pedazo de 20 metros de un edificio y tiene al edificio vecino y al otro edificio pegados a él, no va a poder dilatarse, eso va a colapsar. Entonces lo ideal, estoy hablando de edificios vecinos, sería que haya un pequeño espacio entre edificio y edificio, ¿no? Pero ¿qué pasa si es el mismo edificio y tiene 80 metros de tamaño? También conviene hacerle juntas, aunque no sea del vecino, entonces le hacemos una separación. A esa separación se le llama junta de dilatación. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Entonces, en resumen, estamos determinando predeterminando, porque estamos haciendo el diseño del edificio, el diseño del puente, y nosotros vamos a determinar el valor de L. Y por consecuencia también estamos determinando el valor de delta L, porque en la fórmula con L se obtiene delta L. Y además está alfa, que ya lo conocemos, y nos faltaría determinar el delta T. ¿Cómo se determina el delta T? El delta T de un edificio en Potosí no va a ser el mismo delta T que un edificio en Santa Cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las temperaturas son diferentes, los rangos de temperatura son diferentes. ¿Y de cómo sabemos cuál va a ser el delta T para un edificio que estamos proyectando si el edificio todavía no existe? Y de hecho lo estamos proyectando para que el edificio dure 20 años, 30, 40, 50, 100 años a futuro. De manera que no vamos a saber a qué temperatura va a estar expuesto. Pero ¿qué podemos hacer ante este problema? Lo que se hace es valerse de las estadísticas de un periodo similar ya pasado. Por ejemplo, si vamos a proyectar un edificio para que dure 100 años, entonces podemos tomar en cuenta las estadísticas de los 100 últimos años, cuál ha sido la temperatura mayor y cuál ha sido la temperatura menor en esa estadística. Obviamente necesitamos los datos y suponer, hay muchas suposiciones aquí, ¿no? Suponer, en primer lugar, que los próximos 100 años va a ocurrir que lo mismo que en los 100 anteriores, cosa que no es una certeza, ¿no es cierto? Pero es una base, a nada mejor contar con algo. Primera conclusión, que no es muy certera. Segunda conclusión es que estamos suponiendo que el delta T va a ser la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima de ese periodo, cosa que tampoco es cierta, porque para que sea cierta tendríamos que construir un edificio justo en el momento de la temperatura menor
para que el delta T sea máximo cuando ocurra la temperatura mayor, que no sabemos cuándo va a ocurrir ni si va a ocurrir tampoco. Entonces, segunda conclusión no muy certera. Tercera conclusión, suponiendo que podríamos fijar una temperatura de partida, suponiendo, cosa que ya no acabamos de decir que no es posible, pero suponiendo también es un error, porque cuando construimos un pavimento, un edificio, lo que sea, la temperatura inicial viene a ser la temperatura de partida de del hormigón, y el hormigón lo preparamos de mezcla en mezcla. Por ejemplo, para vaciar una losa de hormigón de un edificio que tiene 20 pisos, y estamos vaciando solamente la losa de uno de los pisos, siempre que sea razonablemente chico, lo hacemos todo el día. A las 7 de la mañana tiene una temperatura, las mezclas que estamos haciendo a las 10 de la mañana tienen una temperatura inicial, las que estamos haciendo a mediodía tienen otra temperatura inicial, a las 3 de la tarde tienen otra, etcétera. O sea que las temperaturas iniciales son variables. Y aunque tengamos una temperatura final común a todos, cosa que tampoco es cierta, y aunque tuviéramos una temperatura final a todos, no va a ser necesariamente el mismo delta T, ¿no? Puesto que la temperatura inicial es distinta. Conclusión de las 3 o 4 últimas cosas que he estado especulando, no hay una certeza sobre el delta T que se puede aplicar a un diseño, a un proyecto de un edificio, de un pavimento, de un puente. No hay manera de determinar un delta T que sea preciso. Y en la ingeniería se nos presentan muchísimas de estas dudas e incógnitas y problemas por resolver y por predecir, que no tienen una respuesta, una fórmula, ¿no? Entonces el ingeniero tiene que optar por una decisión. Y generalmente esas decisiones, no generalmente, siempre tienen que tender a la seguridad de lo que se está haciendo, nunca en contra, ¿verdad? Por lo tanto, esos delta T generalmente van a ser exagerados, ¿no es cierto? Un poco fuera de lo que realmente ocurra, pero eso está en beneficio de la estructura porque mientras más nos alejemos de forzarla a que tenga algún riesgo, mejor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se determina el delta L para las diferentes estructuras de hormigón que se construyen. ¿Por qué necesitamos saber el delta L? Porque obviamente tenemos que dejar esos espacios libres entre pedazo y pedazo de la misma estructura, pedazo y pedazo de edificio, pedazo y pedazo de pavimento, pedazo y pedazo de túnel, pedazo y pedazo de puente o de lo que sea. ¿Algún comentario hasta aquí? Ingeniero, buen día. En el tema de la junta de dilatación que dice que son separaciones, ¿esas separaciones se lo hacen? ¿Son corte? ¿O qué son? ¿O son por bloque esa separación? Bueno, a eso le podríamos llamar el cómo hacerlos, ¿no? O sea, las técnicas para dejar esas separaciones. Pero siendo separaciones bastante grandes, como por ejemplo en un pavimento que tiene entre junta y junta hay 80 metros, por decir, la junta llega a ser de unos 5 centímetros, más o menos. Entonces, siendo unas separaciones tan grandes en los edificios, pueden ser de 3 centímetros, 2 centímetros, etcétera, apreciable, ¿no? Tamaño apreciable. Entonces, generalmente se las construye por separado. No se corta ni nada, sino se las construye por separado. Si yo tengo un edificio largo, por ejemplo, los módulos antiguos de la universidad, los que están en 222, creo que si se fijan, son separados, ¿no? Es un solo módulo, pero tiene 2 edificios y unidos por unas escaleras, ¿no es cierto? Que es por donde se sube. Ahí existe una junta. Si algún rato se molestan en curiosear un poquito, van a ver que hay una separación entre un edificio y el otro. Claro que en este caso es discutible cómo están hechas, pero en realidad es una separación física total, desde los cimientos. Es como si construyéramos 2 edificios. Como si construyéramos un edificio, yo puse el ejemplo hace un rato, un edificio y el de al lado es el vecino, pero da la casualidad que son iguales, supongamos. Entonces, en medio de los dos hay un espacio. Y ese espacio tiene que ser mínimo de delta L. Mínimo. Eso aclara la figura, ¿no es cierto? Son espacios libres. Ahora analicemos los espacios libres. En un puente no pasa nada, ¿no? Un espacio libre, todo está libre, arriba, abajo. No hay mucho problema. Si llueve y se llena de agua la capa superior y cae abajo, no pasa nada, porque igual el agua le entra por los lados y por todos lados. No hay mucho problema. Así que en los puentes se suele dejar ese espacio libre. En un edificio
no es lógico que dejemos un espacio en una habitación, partiéndolo en la mitad y que nos acerquemos ahí al piso para ver abajo, ¿no? ¿Qué está pasando? O para ver el cielo, si está nublado o no. No es lógico, ¿no es cierto? Entonces, normalmente las juntas de dilatación en los edificios se hacen no en medio de los ambientes, sino detrás de la pared de los ambientes. Entonces, donde acaba el ambiente está su pared, enseguida está la junta y enseguida está la otra pared del siguiente ambiente. O sea, que los que están en los ambientes no se dan cuenta que hay dos paredes y entre medio hay una junta. Pero hay espacios en los que no se puede evitar que la junta los divide en dos, por ejemplo, los pasillos. De hecho, creo que en el texto tenemos algunas fotos de esas, donde se nota claramente donde hay juntas, porque es un pasillo largo y ese largo tiene que haber una o más juntas. Entonces, ¿qué tratamiento se les da a esas juntas para que no estén desnudas, ¿no es cierto? Para que no sea un hueco, que además de feo sería incómodo, entraría el viento, la lluvia, todo por ahí. Entonces se le da distintos tratamientos según dónde están. Pueden estar arriba en el cielo raso, pueden estar en las paredes o en el piso. Si leen un poquito van a ver que hay distintas maneras de tratarlas de modo que estéticamente se vean bien. En algunos casos se les rellena con materiales que se pueden formar junto con la junta. En otros casos, cuando se usan revestimientos, como por ejemplo para el cielo falso, que se colocan placas de distintos materiales, entonces se hacen juntas, ¿no? Así, en vez de ponerlas a tope, como estoy mostrando, se pone una encima de la otra, superpuestas, de modo que cuando las partes se mueven, la junta también se mueve y dentro de la habitación no se nota nada, ¿no? Y también están las tapajuntas, ¿no? Ya han debido ver alguna vez y en las fotos están, que son materiales alargados, planchas, por decirlo de una manera, planchas que tienen la misma forma que la junta y el mismo largo, pero más ancho, porque tienen que tapar el hueco y están fijadas en un solo lado. De manera que cuando las partes se juntan, no lo mismo que dice, está aquí la tapa junta, ¿no? En determinado momento está tapando el hueco, pero cuando se mueve, ¿no? Se mueve junto con las partes, porque está fijada a un solo lado y el otro lado es libre. Entonces, distintas técnicas en el caso de los edificios. En el caso de los pavimentos, el tema es un poco más delicado. Voy a tener que alargar la sesión un poquito para terminar la explicación. Voy a ir preparando la invitación. Me disculpan un poquito la interrupción porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Alargue. Ya lo tengo. Entonces, les voy a poner una invitación en el grupo y voy a seguir en lo otro hasta que se acabe, ¿no? Y luego ya se conectan a la otra. Ya lo tengo. Entonces, como decía, en el caso de los pavimentos es importante que lo hablemos con calma porque un pavimento es solamente una protección para el suelo, que es el suelo el que recibe las cargas de los vehículos o de los aviones en el caso de los aeropuertos o de las pistas, ¿no? Entonces, es muy importante que a través de la junta no entre agua, por ejemplo, y los pavimentos siempre están a la intemperie, hay lluvia, nieve, granizo, etcétera, entra agua, entran bichos, entra suciedad, entra basura, tierra, corta las cargas, ¿no? No es el pavimento, hay que salir de esa idea. El pavimento sirve para mejorar la calidad de la circulación, sirve para proteger el suelo, porque el suelo, para que pueda soportar las cargas para las que está diseñado y previsto, tiene que tener ciertas condiciones. Ustedes han venido a estudiar esto en suelos, van a estudiarlo también en carreteras. El tratamiento del suelo que está debajo del pavimento tiene que hacerse muy bien, el material tiene que tener cierta condición, la humedad del material, la compactación, ¿verdad? Pero esta condición en un suelo que está expuesto como los caminos de tierra, por ejemplo, no dura mucho, ¿no? Porque llueve, se satura el suelo, vienen las llantas de los vehículos, el peso de los vehículos, los hunde, los deforma, etc. En cambio, en una carretera pavimentada se supone que el suelo ha recibido el tratamiento adecuado
Una vez que tiene el tratamiento adecuado, la idea es mantener esa condición, qué sé yo, por decir una palabra, eternamente, ¿no? Y para eso se toman varias medidas, como por ejemplo proteger la superficie, ¿no es cierto?, para que los vehículos no le hagan daño y además aislarlo del ambiente, de la lluvia y de todo con el pavimento. Y obviamente el pavimento no tiene que tener aberturas, ¿no?, por donde entre agua o entre cualquier otra cosa. Entonces toda la superficie tiene que estar bien protegida, cosa que ustedes si le pegan una miradita a nuestras calles van a ver que no es tan así. Por lo tanto, nuestro pavimento se deteriora muy rápidamente, por eso se raja, se parte, se hunde por aquí, por allá, no solamente porque no es de buena calidad, sino porque además las juntas no están bien elaboradas. Entonces es muy importante en los pavimentos, particularmente las juntas de dilatación, que son aberturas grandes, ¿verdad?, darle un tratamiento adecuado. Entonces, una de las maneras de tratar estas juntas es rellenarlas con un material que se llama elastomérico, y es un material que tiene la propiedad de ser elástico, ¿no? De ahí viene su nombre, y se deforma junto con la junta. Entonces, si las partes se juntan, el material se achica, y si las juntas se separan, el material se agranda, pero no se desprende de donde está adherido. Entonces, esa cualidad no es alquitrán, por si acaso, ¿no? Es un material especial, hay que pagar por él, materiales industriales que se preparan específicamente para este fin, tienen alta calidad. La mayor cualidad que tiene que tener este material, además de su comportamiento elástico, es soportar la intemperie, ¿no? Porque ahí le da el sol, le da la lluvia, le da el frío, los cambios de temperatura, etcétera. Y no como el alquitrán, que de buenas a primeras se sale, hasta se pega en los zapatos de las damas que están pasando por ahí, no sé, es un desastre completo en nuestro medio. Muchas veces lo rellenan de alquitrán de la peor calidad más encima, y mal rellenado, saquen una fotito cuando pasen por ahí, muéstrennos a todos y van a ver que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, como estos materiales son caros y la junta es grande, imaginémonos una carretera estándar, tiene 14 metros de ancho, si tiene un carril de ida y otro de vuelta, una calle que tenga 7 metros de ancho, la calzada, y el pavimento que tenga 20 centímetros, 7 metros por 0,20, tenemos 1,40 metros cúbicos de relleno que tendríamos que usar para tapar la junta. Si es que fueran de 5 centímetros, bueno, hay que hacer la multiplicación de 5 centímetros de espesor. Habría que hacer la multiplicación para saber cuánto material tenemos que usar para rellenar. Entonces, para aliviar esto, se han inventado un montón de artefactos y accesorios, de modo que sin afectar el comportamiento de la junta, ocupen la mayor parte del volumen de la misma. Sí, por ejemplo, por decir algo fácil, una esponja, ¿no? Entonces, desde cierta altura para abajo se coloca una esponja, de modo que cuando la junta se achica o se agranda, la esponja también se acomoda a esa dimensión, y nos permite que vaciemos el material elastomérico encima de la esponja, y así ya no tiene que rellenar toda la junta. Son tratamientos que se dan. Obviamente necesita mantenimiento y necesita reparaciones eventuales, ¿no?, de vez en cuando. No son eternos, como quisiéramos, pero para eso están los ingenieros, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento de las juntas de dilatación en los edificios, en los puentes, en las carreteras. ¿Alguna pregunta? ¿No hay nada? Ingeniero, ¿el alquitrán es dañino para el hormigón? Perdón, ¿puede repetir? ¿El alquitrán es dañino para el hormigón? No, para nada, pero no es el material más apropiado para rellenar las juntas. El alquitrán es un desecho industrial. Puede tener ciertas aplicaciones, evidentemente, pero no es el material ideal para rellenar una junta de pavimento. Gracias. ¿Alguna otra curiosidad, jóvenes? Bueno, si no hay nada, entonces lo acabamos ahí. Gracias, joven.